día de hoy. Entonces, bueno, Fray, si quieres presentarte tantito con los chicos y después podemos ir con las preguntas o como vean ustedes la mejor forma de interactuar. Sí. Bueno, mi nombre es Fray Samuel Vázquez Bautista. Soy religioso franciscano de la Orden de Frailes Menores. Entonces, la Orden de Frailes Menores es una rama, digamos, o un carisma dentro de la Iglesia Católica que está igual al servicio del pueblo de Dios. Eh, a nivel mundial somos 18.000 frailes y aquí en la República estamos divididos en 5 provincias. Yo pertenezco a la provincia franciscana de Santo Evangelio, tengo 29 años, cursé 3 años de filosofía y teología en el seminario de Oaxaca, en el seminario pontificio de la Santa Cruz, y aquí en la orden llevo ya 5 años. Y un gusto compartir con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias, Fray. A lo mejor, ahorita que estabas comentando esto, no sé si nos pudieras platicar un poco acerca de qué significa ser franciscano. O dices también que es de la orden menor, también Sí. como para que sepamos un poquito de eso, porque creo que Muy ahí bien. estamos ahí Sí, no sabemos mucho. perfecto. La Iglesia Católica, bueno, hay distintas 3 formas de cristianismo, ¿no? Que es la ortodoxia, la Iglesia Ortodoxa, el protestantismo y el catolicismo. Dentro del catolicismo, la Iglesia, en principio conocemos la Iglesia jerárquica, ¿no? Diocesana. Es decir, hay un seminario donde estudian para formarse sacerdotes. Sin embargo, tal vez ustedes han escuchado hablar de franciscanos, dominicos, jesuitas, verbitas, escolapios, capuchinos, benedictinos, trapenses. Todas estas ramas, digamos, pertenecen a la vida consagrada dentro de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay grupos o centros de formación donde se forman los religiosos y las religiosas. Entonces, dentro de la iglesia hay 3 ramas para formarse, digamos, en la vida sacerdotal o religiosa. La primera es como diocesano. Estudias en el seminario pontificio después del bachillerato y te formas para ser un sacerdote y pertenecer a una diócesis o a una arquidiócesis. Es decir, eres sacerdote para servir durante toda tu vida a un estado en específico. En Oaxaca, por ejemplo, hay 5 arquidiócesis. Aquí en México ahora hay 3 arquidiócesis, 3 diócesis, y cada diócesis debe tener su seminario para formar a sus sacerdotes y servir en un territorio determinado. Como franciscanos, nosotros nos fundó, digamos, o nuestro nombre oficial es Orden de Frailes Menores. La fundó San Francisco de Asís en el año 1209. San Francisco de Asís nació en el año 1181 y murió en 1224. Él fundó una orden que es la Orden de Frailes Menores, que es un carisma propio específico de la Iglesia. No estamos separados de la Iglesia Católica. Nuestra función es vivir el Santo Evangelio en pobreza, castidad, obediencia, fraternidad, minoridad, a ejemplo o a manera de San Francisco de Asís. Seguimos a Cristo, pero de la manera en como San Francisco de Asís lo siguió. Entonces San Francisco de Asís nos dejó una regla que consta de 12 capítulos, que nosotros al entrar a la orden profesamos esa regla para poder vivir según el carisma de San Francisco de Asís. Es por eso que nosotros somos llamados más como franciscanos, más que como orden de fieles menores. Entonces el franciscano es aquel que vive y sigue a Cristo a como lo siguió San Francisco de Asís. San Francisco de Asís nos deja una regla, la cual nosotros profesamos vivir durante toda la vida. Así es. Son esas reglas principales de ser franciscano. Las reglas. Ujú. Nosotros tenemos una regla que consta de 12 capítulos. Esos capítulos, el primer capítulo, bueno, San Francisco de Asís era un hombre muy sencillo y humilde, entonces de su manera escribió la regla, que consiste el primer capítulo consiste en vivir el Santo Evangelio en pobreza, castidad y obediencia, y en obediencia al pontífice romano.
no podemos nosotros despegarnos de lo que nos pida la Santa Iglesia. También la otra regla pues es vivir en fraternidad. Nosotros nunca vamos a vivir solos en una comunidad, ¿no? Un diocesano puede vivir solo en una comunidad. Nosotros no, nosotros vivimos en fraternidad. Por lo regular en una casa tiene que haber mínimo 3 frailes y máximo hasta 30 o 40 frailes, no dependiendo. Entonces nosotros vivimos la fraternidad. Nuestro objetivo es también vivir en pobreza, castidad, obediencia, servicio a los pobres, cuidado de la ecología, atender escuelas o no sé si han escuchado hablar igual de universidades. Bueno, en Roma está el Antonianum, aquí en México nosotros atendemos 4 universidades. Bueno, 4 colegios. Solamente en Puebla se está viendo ya lo que es una universidad que es atendida por los frailes. Entonces, nuestro servicio es evangelizar. La regla consiste en evangelizar, en el cuidado de la creación y sobre todo en vivir como San Francisco. Entonces, San Francisco, en estos 12 capítulos, nos da ciertos estatutos, ciertas reglas. Nosotros estamos coordinados a nivel mundial por un ministro general, que es Michael Anthony Perry, y aquí en México nosotros estamos coordinados por un ministro provincial, que es Juan Medina Palma. Entonces, los ministros, y tanto general como provincial, tienen sus estatutos y constituciones. Las constituciones es actualizar la regla. San Francisco es la regla en 1209 y cada 6 años se va renovando, digamos, algunos aspectos para adaptarnos a la vida actual. Y esa regla, esa regla, bueno, ya no se llama regla, se llamaría Constituciones Generales de la Orden. Y además estatutos particulares. En este caso en México hay ciertos estatutos particulares que nosotros atendemos. Por ejemplo, atender a los que tienen SIDA o atender a los emigrantes, que es un servicio propio, ¿no? Digamos, de aquí de México, o atender sobre todo también a parroquias, ¿no? O conventos, en fin, hay muchas actividades que nosotros podemos hacer. Igual hay un programa que es JPI, que es el cuidado por la creación. Igual implementar medidas para el cuidado de la tierra. Okay. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias. Es como un buen contexto así general. No sé, chicos, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en particular sobre lo que nos acaba de platicar ahorita. Sí, Dani. Dani Salinas. Provechito, Dani. Perdón, es que estoy desayunando. Tengo una duda. Exactamente qué significa vivir en pobreza. Nosotros, en nuestra regla, lo que profesamos es, o prometemos a Dios vivir durante toda la vida, vivir en pobreza, castidad, obediencia. En la orden, la pobreza es entidad, vivir sin propio. Es decir, nosotros como frailes vivimos en una casa o vivimos en una parroquia o vivimos en un convento, no tenemos nada propio. O sea, puedes ver un fraile que tiene un carro, puedes ver un fraile que hay una sala, hay una casa. Cada 3 años van cambiando de lugar. Tenemos 8 estados de la República donde atendemos. Entonces, cuando tú vas a otro estado de la República, no te llevas nada de lo que hay aquí porque no te pertenece, ¿no? Eso es de toda la comunidad, de todos los hermanos, de todos los frailes. Entonces, tú ves a un fraile que va a dar clases en una universidad y lleva su auto, pero no es de él. Cuando él deja la casa, deja el auto y se va a vivir a otro lado. Eso es vivir la pobreza, es decir, no tener nada para sí mismo, sino solamente dedicarnos al servicio de Dios y utilizar los medios que nos ponen la tecnología, los medios que están a nuestro alcance, pero sin apropiarnos de ellos. Eso es gran trato de la pobreza. Ah, ok. Perfecto. Yo Gracias. tengo otra duda. Sí. ¿Quién se encarga o cómo se encargan de financiar, por ejemplo, un coche, una casa, la comida y todo eso ahí? Sí, la orden, como les digo, está dividida en provincias. En México hay 5. Yo pertenezco a la provincia de Santo Evangelio de México. Como bien decía, hay recursos, ingresos, como tenemos los colegios, son 4 colegios, y tenemos dispensarios o hospitales para atender a los enfermos. Hay ingresos y sobre todo es atender parroquias, ¿no? También hay ingresos
ingresos en los sacramentos o en todos los sacramentos en general, ¿no? Y, y la provincia es una asociación religiosa, entonces cada mes, cada parroquia o cada convento aporta algo a la provincia, que es la casa matriz, y de ahí aportan el 20%, el 30% de sus ingresos a la casa matriz, y de ahí apoyan a las casas de formación, en este caso donde estamos nosotros, ¿no? Pero esos ingresos vienen a partir de estos servicios, digamos, que da la orden, ¿no? Por ejemplo, si hay 5 frailes que dan clases en la universidad, pues hay ingresos. Entonces, todo lo que se tiene, autos, inmuebles no dispensarios, se ponen no a título personal, sino a la asociación religiosa, que es la provincia de Santo Evangelio de México. Gracias. No hay de Muchísimas qué. gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos, aquí? ¿O podemos ir a las preguntas que teníamos? Sí. O sea, como clérigo, como, bueno, o sea, cómo ganan dinero, pero, o sea, creo que tienen que vivir en pobreza, pero como para lo básico, como comida. O sea, porque mencionabas como trabajar en universidades, pero hay como otras formas, aparte de esa. Sí, nosotros en las casas de formación, bueno, cuando un fraile vive, está en el servicio de una parroquia como sacerdote o como fraile solemne, pues ahí entran recursos en lo que son los sacramentos, ¿no? Ahora, nosotros como estudiantes obtenemos recursos a partir también de ventas específicas. Por ejemplo, hacemos misas dominicales y los frailes, pues, depende de la etapa en la que estemos, podemos vender galletas, postres, en general, antojitos, ¿no? Y a eso igual también podemos nosotros obtener ingresos para la casa, ¿no? Haciendo productos en general y salir a venderlos o venderlos aquí durante las misas. Y como te decía también, cada casa, son 44 casas en estos 8 estados del sureste de la República, y cada casa aporta a partir de sus entradas, que es a partir de los sacramentos por lo regular. Estas entradas vienen siendo el 10 o el 30% de sus ganancias, ¿no? De sus ingresos. El 30% se manda a la curia, que es la casa matriz, y la casa matriz la reparte a las casas más necesitadas de la provincia o también a los centros de formación, que son 4 centros de formación dentro de nuestra orden. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tenemos también algunas preguntas que ustedes nos habían dado antes y que igual también podemos retomarlas. Si quieren, se las platico nuevamente. Ustedes habían proporcionado las siguientes preguntas. ¿Por qué elegiste seguir la vida de religiosa? Le preguntaban también si en verdad escuchaba a Dios o cómo era la escucha a Dios. Si era difícil o no ser un fraile. Otra pregunta que hacían era ¿por qué la idea del castigo y recompensa estaba tan presente y era tan importante en la religión? Le preguntaban también sobre cómo era la vida sexual estando dentro de la iglesia o qué es lo que te motivó a seguir y predicar esta religión. Si estaba el fray de acuerdo con todo lo que expresa la religión o todo lo que expresa la iglesia. Cómo se entienden los conceptos de sexo e identidad sexual en la religión. ¿Por qué elegiste ser un fraile? Este se parece un poquito a la primera. ¿Cuál fue tu primera aproximación a Dios? Le preguntaban si seguir a Jesús causaba algún conflicto interno para él, o por qué le pasaban cosas malas a la gente buena. Pues con algunas de estas, si quieren, podríamos ir. Ustedes díganme, voy a silenciarlos a todos, por ahí alguien tiene ahí está. Con algunas de estas podríamos seguir. Si hay alguna en particular, o Fray, si hay alguna que tú quisieras como ayudarnos ahorita por entrar por ahí. Tenemos una manito levantada, Fer Castro. Dale, Fer. Sí, a mí, o sea, ahorita que hice esas preguntas, me interesaron 2. A ver, ¿cuáles son? Una es, ¿por qué decidiste seguir el camino religioso?
Y otra, cómo es la vida sexual en ese ámbito religioso. Bien, entonces gracias, Fercitos. Y tenemos a Dulce. Si quieres, presenta también tu pregunta, Dulce, y luego ya que nos conteste el fraile. Quería preguntar, ¿en qué provincia está ahorita? Ok, No gracias, escuché Dulce. bien, perdón. Sí. Bien, entonces, Fray. Les comentaba que en la República hay 5 provincias. Yo estoy en la provincia franciscana del Santo Evangelio de México, ¿no? Está la provincia de San Felipe de Jesús, de San Pedro de Santiago, de San Junípero Serra, en Tijuana. Entonces, pero yo pertenezco en particular a la provincia del Santo Evangelio de México, que somos alrededor de 140 frailes. Gracias. Muy bien. Bueno, Fray, pues si quiere, tenemos ahí esas dos preguntas que nos comentaba Fer. No sé si quieras que vayamos por ahí, por esas. Sí, claro. ¿Por qué elegí, creo, la vida religiosa? Como yo les comentaba, ¿no? Para ser sacerdote tienes o consagrarte a Dios, hay 3 formas, les comentaba. La primera es como diocesano, es decir, tú estudias, tú perteneces a una diócesis, a una parroquia, la parroquia te manda a estudiar a un seminario, el seminario te va a ordenar sacerdote para que tú sirvas al pueblo de Dios solamente en ese estado, no puedes salir de ahí. Este es el seminario, digamos, diocesano. Ahora, la vida religiosa es un poco más amplia. Te ordena sacerdote o religioso para servir a un espacio geográfico más amplio que un diocesano. Nosotros profesamos la regla a nivel mundial, ¿no? O sea, si yo voy a España, a Italia, a Marruecos, a Estados Unidos, con la misma, o sea, como no tenemos nada propio, puedo llegar a una casa y eso que está ahí puedo decir que es mío, porque nosotros no tenemos nada propio. Entonces, uno puede ir a cualquier parte del mundo donde hay un fraile franciscano y estamos, digamos, por vivir la misma regla, vivimos los mismos estatutos, estamos las mismas constituciones, no hay diferencia. Y ya como... O sea, sí. perdón, tú podrías irte a otro país así, o sea, a otra casa, pero puedes irte, no sé, a Estados Unidos o Sí, así. de hecho, tenemos en Estados Unidos, tenemos una casa, la provincia tiene una casa en Texas. Cuando fue aquí lo que es la guerra cristera, se abrió el centro de formación en Texas. Entonces ahí se quedó, fueron a estudiar los frailes, cuando fue aquí lo de la cristiada, fueron a estudiar ahí lo que es la teología. Todavía tenemos esta casa. Igual, de hecho, el ministro general que coordina la orden a nivel mundial, él es de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, pues, no hay, digamos, si nosotros nos limitamos, como decía, hay 5 provincias en México, pero eso no implica, si yo les digo al provincial, quiero irme a una experiencia de misión a África, de hecho tenemos unos hermanos que están en el Perú, otros hermanos que están sirviendo en Italia, de la misma provincia, uno puede acceder porque no hay diferencia, sí hay límites, pero puede uno romper esos límites, porque al final de cuentas vivimos como hermanos, ¿no? Franciscanos. Esa es la segunda vida, digamos, la segunda forma de consagrarse. Y la otra es como monje. Los monjes viven en un monasterio. Los frailes, nosotros vivimos en conventos y los diocesanos sacerdotes viven en parroquias. Nosotros vivimos en conventos y los monjes viven en monasterios. Ellos entran, se consagran, pero solamente viven en una casa que se llama monasterio. Ellos no pueden salir de ahí toda su vida, ¿no? Ellos son los monjes, porque ellos se consagran para vivir ahí toda la vida, ¿no? Para servir al Señor en contemplación, absoluta contemplación, trabajo y oración, pero ante toda su vida tenemos a los benedictinos, a los monjes trapenses en Jacona y muchas abadías, ¿no? Donde ellos viven durante toda su vida. También es una forma de consagrarse a Dios. Nosotros llevamos una vida en parte de las dos. Vivimos en una clausura, que es aquí donde estoy, no puede entrar ninguna persona más que los frailes, y también atendemos parroquias, tenemos esa facilidad de salir a la misión. Y
el sacerdote diocesano entra dentro de la jerarquía de la iglesia, ¿no? Están los seminaristas, diáconos, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales y papas. Nosotros no entramos dentro de esa jerarquía porque llevamos una vida religiosa consagrada a Dios, que no es más que vivir en plenitud nuestro bautismo, ¿no? Eso significa a grandes rasgos la vida religiosa. Entonces yo elegí ser franciscano para poder servir a Dios de esta manera, ¿no? Un poco más amplia y no, porque antes estudié para terminar, ser sacerdote diocesano y decidí cambiarme a la vida religiosa para vivir en fraternidad, para rescatar los valores de la creación y sobre todo para vivir la minoridad, ¿no? O vivir en pobreza, castidad y obediencia. Y sobre todo porque me impacta la vida de San Francisco de Asís, ¿no? Y cómo es que él siguió al Señor y de la misma manera también quiero seguir a Cristo a manera de San Francisco. Así es. Y cómo nosotros vivimos nuestra vida sexual. Bueno, entran después del bachillerato los jóvenes que quieran seguir la vida de San Francisco. Hay un proceso que es aspirantado, postulantado, noviciado. Hay 4 etapas. La primera etapa consiste en ser aspirante, ¿no? Van viendo tu vida, tu vida sexual, tu vida familiar y te van conociendo. Y te van diciendo a qué es lo que te vas a meter, ¿no? Para que entiendas un poco bien qué es la vida consagrada, la vida franciscana, cómo viven, cuántas cosas tienen. Después eso es un año, después pasas a 10 meses lo que es la vida del postulantado, que ahí te dan formación humana en cuanto a educación de tu vida sexual, donde tú tienes que ser consciente y de manera libre eliges entrar y vivir en castidad, que es decir, amor indiviso, ¿no? O sea, no puedes dividir el amor, no. Tu amor es totalmente a Dios, una entrega total a Dios. Entonces implica no poder tener esposas, no poder dedicarte a una vida sexual genital, ¿no? Porque tu vida está completamente consagrada al Señor. La vida sexual la vida sexual, digamos, uno trabaja con psicólogos igual para canalizar o sublimar esta energía sexual, ¿no? O sea, como seres humanos todos tenemos estos deseos, estas apetencias sexuales, pero nosotros aprendemos a canalizar y a sublimar esta energía, ¿no? Esta energía que te puede llevar, digamos, a una familia, a un matrimonio, nosotros la dedicamos a un amor indiviso, es decir, una entrega a todas las personas más necesitadas, ¿no? Tú puedes derramar este amor, esta tranquilidad, esta alegría, esta paz, esta fraternidad, esta amistad a todas las personas que están a tu alrededor, no necesariamente reducirla a una esposa, ¿no? O a unos hijos, sino a todos los fieles que quieran, ¿no? Una ayuda de parte del fraile. Entonces, de esta manera, en el postulantado uno aprende a entender este sentido. Sobre todo también, nosotros tenemos muy claro que la vocación es una gracia o es un don de Dios. No es algo que tú elijas por tus propias fuerzas, no es Dios quien elige. Nosotros después pasamos una etapa que es el noviciado, que son 14 meses, donde vivimos una vida totalmente fuera del mundo, ¿no? Enclaustrados, encerrados durante 14 meses, así como los monjes, donde nosotros aprendemos o implementamos nuestra comunicación y contemplación con Dios. Entonces tenemos oración al día tenemos como 10 momentos de oración. ¿Por qué? Porque este contacto con Dios te va a ayudar a cimentar tus raíces, cimentar tu vocación y discernir realmente lo que Dios quiere para ti. Después de esos 14 meses, uno ya pasa a lo que es la etapa de profesos temporales o de filosofía y teología, a donde estoy ahorita. Acá estudiamos, después de esas 3 etapas, pasamos a la etapa de filosofía y teología, que consiste en estudiar 3 años de filosofía, 1 año de servicio a una parroquia o a Perú, o te pueden mandar a Marruecos, donde tú quieras, pues 1 año. Después regresas y estudias 4 años de teología. Entonces, en total son como 12 años de formación. Entonces, va madurando la vocación, va madurando tu vida sexual,
no, la vida sexual no se reduce solamente, o sea, la vida sexual engloba toda la persona, no, la actitud física, psíquica, espiritual, no la podemos reducir solamente a una vida genital, ¿no? Entonces, esta es una parte, ¿no? Una parte nada más de la vida humana y nosotros consagramos nuestra vida de una forma más plena, más sublime a Dios. Entonces, en esta vivencia uno puede decir que el otro no es necesario, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que es brindar amor, brindar cariño a una persona específica, nosotros de la misma manera esta energía la extendemos a todas las personas más necesitadas del mundo, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, quedó claro. Y tengo una duda más, es muy rápida. Una vez que decides ser franciscano, ¿ya no puedes renunciar a eso? Nosotros somos franciscanos. Típico juramento que va a ser un borrachito que dice ya no quiero tomar, va a hacer un juramento ante la Virgen por un año y lo cumple, ¿no? Nosotros hacemos un juramento en principio de un año. Prometes ante Dios vivir en un año en pobreza, castidad y obediencia y acatarte a las constituciones y estatutos de la orden. Te entregas de lleno. Tu familia desde ese momento se desliga de ti económicamente, espiritualmente. Tú perteneces a otra familia. De tu identidad biológica familiar pasas a una identidad franciscana. Entonces ya no, tu familia no se hace responsable de ti, sino ya se hace responsable de la provincia, la orden. Entonces, durante un año tú prometes vivir esto. Antes de que venza este plan, renuevas otra vez estos votos de pobreza, castidad y obediencia. Después de renovarlo por 3 años, entonces tú ya estás con una vocación más madura, puedes decir, ahora quiero renovarlo para toda la vida. Tú lo renuevas, entonces prometes ante Dios vivir durante toda la vida, eso es algo público que se hace, durante toda la vida vivir estos 3 votos en la orden de frailes y acatarse a todos los estatutos y constituciones. Si en dado caso, por una razón, o te expulsan de la orden o tú decides renunciar, nosotros, así como hay abogados civiles para que respeten las constituciones políticas de los Estados Unidos mexicanos, también en la iglesia hay abogados eclesiásticos para respetar lo que es las constituciones de la iglesia, que también tiene sus constituciones propias. Y dentro de las constituciones dice que si un fraile decide renunciar, tiene que pedir una dispensa a Roma, ¿no? Mandamos una carta, el ministro manda una carta al ministro general pidiendo que dispense a este hermano, es decir, que anule sus votos que prometió ante Dios por una o X circunstancia, dependiendo de las circunstancias. El ministro general manda una carta a Roma, al Vaticano, para que le den la dispensa al hermano. Este proceso tarda alrededor de un año. Entonces, alrededor de un año, la provincia te dispensa los votos, te suspende de toda actividad religiosa y entonces es como decir, ya quedan anulados los votos, queda anulado el pacto que hiciste con Dios, pero a través de este proceso. Entonces ya puedes llevar una vida normal a partir de eso. Pero si tú te sales y no pides esa dispensa, pues entonces cometes un pecado grave, ¿no? Porque hiciste un juramento a Dios que no has cumplido de vivir durante toda la vida, ¿no? Entonces, por eso siempre se tiene que llevar este proceso. Solamente así se puede uno, digamos, renunciar a esta vida, de esa manera. Ok, gracias. No hay de qué. Dani Salinas, por ahí tienes la mano levantada. Igual si quieren vamos haciéndole así, chicos, cuando tengan preguntas, van levantando su manita aquí en la plataforma y ya vamos dándoles espacio para todos. Nos quedan ahorita unos 15 minutos aproximadamente para que podamos cerrar nuestra sesión el día de hoy. Sí, Dani. Bueno, es una de las preguntas que mencionó Sasha. Es una pregunta que yo siempre he tenido pues es un pequeño conflicto que siempre he tenido con la iglesia, no tanto con la religión, sino más con la iglesia, de este concepto del premio y el castigo. O sea, de siempre ir a la iglesia a arrepentirte de tus pecados y por mi culpa, por mi gran culpa, y y tener que ir a confesarte, o sea, hacer todo esto
para poder ser perdonado ante Dios. O sea, como que no logro entender bien, o sea, por qué un Dios, o sea, esta figura de amor y que nos toma a todos como hijos, porque es una persona que premia y castiga a los seres humanos dependiendo de sus acciones, o sea, y por qué nosotros tenemos que pedir perdón ni siquiera ante Dios, sino más ante un padre, o sea, ¿cómo funciona el premio y el castigo dentro de la iglesia? Sí, nosotros, dentro de la iglesia católica se rige por 7 sacramentos, ¿sí? Entre esos está el sacramento de la confesión que tú mencionabas. No es, a ver, nuestra vida, eh, somos frágiles humanamente, la iglesia reconoce nuestra fragilidad humana. El hombre, por naturaleza, pues tiende a veces a hacer el mal, ¿no? Por su fragilidad humana. Entonces, no, hay también en la iglesia, haciendo aclaraciones primero, hay ciertos dogmas dentro de la iglesia. Los dogmas es creer en algo que nunca vamos a comprobar, solamente demostrarlo. Si María fue virgen, si María se fue al cielo, si Jesucristo realmente resucitó, si Dios realmente existe. Eso es un dogma, es decir, la iglesia cree en eso por fe. No lo va nunca a demostrar científicamente, solamente cree por fe. De igual manera, cuando Cristo, si nosotros creemos en Cristo, y Cristo vino a la tierra, y Cristo, estando en la tierra, dijo, yo te perdono de tus pecados, yo te perdono de tus faltas, a la mujer adulta le dice, vete y no vuelvas a pecar. Entonces, a partir de ese texto bíblico, y además cuando Cristo elige a sus 2 apóstoles, le dice a los 12 apóstoles, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no les quedarán sin perdonar. No es que la iglesia castigue. Como tú bien sabes, una persona que está enferma, una determinada enfermedad, pues no nace de la nada, ¿no? Tuvo que haber una causa que lo llevó a tener una enfermedad, ¿no? Cáncer pulmonar, diabetes, no sé. Hay una causa. Entonces, Dios no puede, sí puede hacer todo, pero lo que no puede hacer es muchas veces trastornar el concurso lógico de ser de las cosas, ¿no? Dios, desde que te creó como hombre o como mujer, te da la libertad y tú tienes que ser responsable en el uso de tu libertad. No es, o sea, tú mismo, si tú eres responsable, si haces un buen uso de tu libertad, no tendrías por qué decir Dios me va a castigar o no. Tú mismo vas eligiendo lo que quieres de tu vida. Dice San Agustín, aquel que te creó sin ti no te podrá salvar sin ti. Dios te crea, te da todas las facultades para que tú vivas una vida acorde a la voluntad de Dios, pero también te da la libertad para que tú o elijas a Dios o no le elijas, así de simple. No, nadie está obligado a creer, ¿no? Uno es libre de decisión, de decidir, de aceptar con responsabilidad. Ahora, si tú eliges una vida alejada de Dios, tú misma estás eligiendo, o sea, toda causa, todo acto tiene su consecuencia, ¿no? Entonces, uno elige, no es que Dios te castigue, tú eliges esta vida, tú eliges esto. Entonces, ahora, nuestra misión, nuestra historia de salvación particular, o sea, nosotros tenemos que caminar y aspirar a la vida eterna. Ese es un dogma, es creer. Cristo nos dijo que hay una vida más allá, que hay una esperanza, que cualquier momento que tú te arrepientas, Dios te perdona. Ahora, este es un sacramento. El sacramento de la confesión, cuando tú vas a un sacerdote y le dices, Padre, perdóneme por mi pecado, es entrar dentro de tu interior, tu conciencia, sacar aquello que nunca le dirías tal vez a nadie. Y eso es sanador psicológicamente hablando. Pero la iglesia, un sacramento es un signo de salvación, que hay una realidad visible. Está el sacerdote, está el que se va a confesar, está el confesionario, pero nos transmite una realidad invisible de salvación. Y ese es el dogma, es creer en algo que no vemos. Cristo nos dijo que nosotros teníamos que perdonar los pecados, pero no los perdona el sacerdote. El sacerdote, no sé si has tenido la oportunidad de presenciar un rito sacerdotal, cuando alguien le ordena al sacerdote, ungen a la persona con aceite. El que tiene la facultad de hacer eso solamente es el obispo.
que ese representante es como el apóstol, ¿no? Pedro, Santo Tomás, Santiago. Entonces el obispo tiene la facultad de ordenar a alguien sacerdote para el servicio a la iglesia, pero es el sacramento el que le confiere el obispo para que tenga la facultad de hacer eso. No por sus propios méritos, no por sus propias fuerzas, y no porque él tenga el poder de hacerlo, sino que es un sacramento que Cristo dejó para que nosotros podamos perdonar en nombre de Cristo, no en nombre propio. Un sacerdote no puede perdonar los pecados por sí mismo. Lo hace en nombre de Dios, y siempre el sacerdote, cuando perdona a alguien sus pecados, dice: yo te absuelvo tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no soy yo el que te absuelve, es Dios. No, es Dios, y Dios me ocupa como medio, como instrumento para que yo te perdone los pecados. Es un mandato de la iglesia, es un mandato que dejó Cristo, y es un dogma a la vez, y nosotros lo creemos dentro de la iglesia. Así es. Muchísimas Gracias. gracias. Dulce, tenemos por ahí una pregunta más. ¿Usted cree que la iglesia debería adaptarse a la sociedad actual? Es decir, yo conozco a ciertas personas que no han recibido, por ejemplo, los sacramentos porque son divorciados, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Sí, mira, hay documentos que el Papa Francisco ha sacado, entre ellos tenemos el de Amor y Leticia. Hay una constitución de la Iglesia Católica, digamos, una constitución como la de México, también la Iglesia tiene sección que consta de 1066 artículos o cánones. Esa constitución marca qué cosas se debe hacer y qué cosas no. Pero el Papa Francisco, en la última exhortación apostólica que digo Amor y Leticia, dijo: la Iglesia no condena a nadie, ¿no? No condena absolutamente a ninguna persona, porque Dios es un Dios de misericordia. Entonces, la iglesia no se cierra, pues en esta época de la secularización, la iglesia no se... Antes, en 1963, en el Concilio Vaticano II, desde el siglo XVI al siglo XX, la iglesia fue rígida, que esto, sí, que esto, sí, que esto, o como que muy rígida, ¿no? en sus normas. Después del Concilio Vaticano II en 1923, el Papa Juan XXIII dijo: abramos las puertas al mundo, adaptémonos a los signos de los tiempos. No tenemos que vivir en el pasado, en la historia. Hoy en día, la vida tradicional de la iglesia pues, ha quedado en el olvido muchas veces, ¿no? Desde esa iglesia jerárquica ha pasado en la iglesia. Si la iglesia siguiera estancada en su pasado, pues sería algo anacrónico, ¿no? Entonces nosotros, el Papa Francisco dice adaptarse a los signos de los tiempos. No todo es moral, no todo es norma, no todo es ley. Tenemos que estar abiertos a la realidad. Y referente a los matrimonios o divorciados, el último documento del Papa Francisco es lo siguiente: según las circunstancias de la situación o del evento, se tendría que analizar. Pero si alguien se divorcia por una causa de la cual, es que a veces no entendemos qué quiere decir la iglesia sobre matrimonio. Si una persona vive en matrimonio, fíjate, y la mujer antes de casarse abortó, ese matrimonio podría ser inválido si la mujer no confesó su pecado mortal, ¿no? Y hay muchas veces en que los matrimonios se unen sin saber que ante Dios no son, puede realizarse la ceremonia, puede estar el sacerdote, sin embargo, no es un válido reconocido por Dios. Cuando hay divorcios, se tendría que analizar el Papa, porque probablemente esa persona sea más feliz con la otra que va a vivir ahorita. Se pueden volver a casar según sea el caso y depende del caso. O sea, la iglesia hoy no se ha cerrado a eso. No podemos decir, es que la iglesia sigue siendo tan cuadrada. No. El Papa Francisco siempre ha dicho, no todo es moral, no todo es norma, tenemos que adaptarnos a lo que realmente está pasando en la persona específica. No podemos decir, no, la norma dice eso. No, tranquilo, espérate. Hay algo que debes entender. Mira, mi vida está así, mi esposa, ahí cambia la cosa. No. Entonces, no se cierra. Yo considero que la iglesia, más que no adaptarse a los signos de los tiempos en esta época de la secularización, es
ver la realidad, responder a los signos de los tiempos, que vaya acorde a la época actual, no quedarse en el olvido, ¿no? Yo Gracias. tengo una pregunta Sí. acerca de, o sea, ¿es real que a lo largo del tiempo los creyentes han ido disminuyendo? Y, o sea, no sé si tengan como alguna estrategia o, no sé, de modernización para volver a atraer a las personas, o es falso de que se están alejando a las personas de la iglesia, o no sé. Sí, en esta época, como decía, de la secularización o secularización, donde realmente la iglesia pasa a ser una estructura más de la masa social, donde ya no, ya no tiene credibilidad en muchos aspectos. Ahora, la última conferencia que hubo aquí en México sobre la vida religiosa, se habló sobre ese tema y se dijo, sobre todo por lo que está pasando en la Amazonia y todo ese aspecto, se dijo que si bien es cierto que hay pocas vocaciones a la vida religiosa, la Iglesia después del Concilio Vaticano pasa de ser de esta orden tan jerárquico a un orden de comunidad o de comunión. De hecho, después del Vaticano, las iglesias, si te das cuenta, son en forma circular, como la basílica, ya no son de forma rectangular, que sí, que la iglesia es comunión. Ahora, siempre se ha dicho que el poder, el mando lo tienen el sacerdote, los obispos, los jerarcas. Sin embargo, no lo es así, porque decíamos en la conferencia, comentábamos que ahora los que van al frente de la iglesia son los laicos, ¿no? Los laicos, entonces, y las mujeres, ¿no? Entonces lo que se discutía o que se proponía era educar en la vida teológica o formación teológica a las mujeres y los laicos, y ellos pueden llevar el mensaje también a todas las personas, no solamente el sacerdote o el consagrado, ¿no? Entonces, es darle el papel que se merecen a las mujeres o a los laicos en general para que ellos ejerzan también su trabajo y puedan llevar el evangelio de distintas maneras o que vayan acorde a la época actual, ¿no? Así es. Bien, muchísimas gracias, Fraile. Pues Nadie chicos, estamos en el minuto 22 y están ustedes a punto de entrar a su siguiente clase. Entonces quisiera que paráramos un poquito aquí. Nada más quisiera yo agradecerte, Samuel. La verdad es que todo esto que nos dices a mí me parece muy valioso porque lo vivo al menos como una mirada al interior de la iglesia que incluso me invita a pensar más allá de de algunas preconcepciones que podemos tener todos, ¿no? De pronto, quizá nuestra vida ordinaria nos ha llevado a tener eh, ciertas ideas, ciertos prejuicios o incluso cómo vemos una vida en particular. Pero lo que tú nos dices nos entra con mayor profundidad, ¿no? Justamente a cómo es la vida interior dentro de lo que piensa un religioso, lo que se vive dentro de una iglesia. Y pues yo creo que nos lleva justamente a ampliar nuestros horizontes, ¿no? A ver hacia dónde vamos a ir ahora, ¿no? Como quizá algunos podemos seguir creyendo lo que creíamos, otros podemos cambiarlo radicalmente. Y esa es justamente la intención de esta clase, ¿no? Que nos permita ver más cosas, aun cuando sea algo que habíamos visto siempre, ¿no? Ajá, muy bien. Pues muchísimas gracias. Sí, No, no hay de qué, digo, pues igual un gusto con ustedes compartir, ¿no? Compartir la fe, yo con mucho gusto platico, me gusta platicar de Dios, hablar, y sobre todo, hay mucho que aprender cada día. Siempre debemos aprender cosas nuevas y yo creo que no debemos, lo que veo, no, o sea, no es lo mismo, o sea, y pasa lo mismo en todo, ¿no? Hoy, por ejemplo, con el coronavirus. No es lo mismo guiarse por una noticia de cualquier periódico, ¿no? A realmente irse a un documento, una página oficial, ¿no? Yo creo que entre la Iglesia Católica también muchas de las veces hay muchas cosas que circulan en las redes sociales o en el Internet que nada tienen que ver con la esencia de la Iglesia, ¿no? Yo creo que para ver y conocer la Iglesia tendríamos que recurrir a los documentos oficiales, ¿no? De la Iglesia, y a partir de ahí podemos hacer un criterio o un juicio, ¿no? Y a veces es lo que a veces desconocemos nosotros, pero digo yo comparto con ustedes esto para poder
digamos, no hablo por mí, ¿no? Hablo por la iglesia, o hablo en nombre de la iglesia. No es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, es lo que la iglesia piensa. Así. Perfecto, pues muchísimas gracias. Chicos, ¿alguna última cosa? Ya estamos en el minuto 25. ¿Habría algo más que quisieran comentar rapidísimo con Fray Samuel? Muchas gracias. No, no hay de qué. Sí, que muchísimas gracias por compartirnos todo esto. La neta no tenía ni idea de cómo funcionaba todo eso. Y me impresionó. Bien. Súper bien. Muchas gracias. No, no hay de qué. Bueno, chicos, pues entonces vamos a cerrar el día de hoy. Muchísimas gracias, Fray, y que estén muy bien, chicos. Disfruten su... Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, profe. Bye. Bye, profe. Bye. Dime. Entré un poco toda la reunión porque no servía mi módem, pero pues gracias. Estuvo buena la conferencia. Gracias, Ponchito. De todas formas, la grabé, entonces se las puedo pasar después. Gracias.